Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y sorprendente. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que les aseguro va a hacer que sus mandíbulas caigan al suelo. Sí, estoy hablando de un bombazo que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, dos artistas que han conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su carisma. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que den clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que compartimos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones porque la noticia de sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, que han seguido cada uno de sus pasos, cada uno de sus proyectos, y que por supuesto han soñado con un reencuentro, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales. Pues bien, lo que ha salido a la luz esta mañana, de manera totalmente inesperada, podría ser justo lo que muchos esperaban, o quizás, algo completamente distinto que nos dejará boquiabiertos. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos fue palpable. Y lo digo con mayúsculas. No era solo actuación, era algo más. Una complicidad, una chispa que traspasaba la pantalla y que hizo que millones de espectadores se enamoraran de la historia de amor entre Candivit y Sanemein. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo apuntaba a que algo muy especial estaba sucediendo. Y claro, la prensa, los fans, todos estábamos pendientes de cada movimiento. Esa conexión trascendía lo meramente profesional, y para muchos, era la semilla de algo más profundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo por su trama, sino por la química innegable entre sus protagonistas, catapultándolos a un nivel de fama estratosférico. Después del rotundo éxito de la serie, sus vidas tomaron rumbos diferentes. Ambos continuaron cosechando éxitos, consolidándose como estrellas internacionales. Can Yaman se lanzó a la conquista del mercado italiano, participando en producciones importantes y demostrando su versatilidad. Su paso por Italia lo ha visto protagonizar series como Viola come il mare, donde su carisma y atractivo lo han convertido en un favorito del público italiano. Ha aprendido el idioma, se ha sumergido en la cultura y ha demostrado una admirable capacidad de adaptación. Demet Özdemir, por su parte, no se quedó atrás, protagonizando otras series que también dejaron huella y expandiendo su fama. Su trabajo en producciones como Erkenci ya la había cimentado como una estrella en Turquía, pero series posteriores como Doğduğunu Kaderindir y Aşk TLSM han solidificado aún más su estatus, mostrándonos su evolución como actriz y su capacidad para conectar con diferentes personajes y géneros. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la química entre Can y Demet siempre estuvo ahí, latente en la memoria de sus seguidores. Cada vez que uno de ellos publicaba algo en redes sociales, o se les veía en algún evento, las comparaciones y los deseos de un reencuentro no se hacían esperar. Era como si el público se negara a dejar ir esa magia que tanto los cautivó. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. La fecha, 29 de enero de 2026. Imaginen la sorpresa cuando, de repente, varios medios de comunicación turcos y luego internacionales, empezaron a lanzar titulares que apuntaban a una noticia impactante relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir. Al principio, la información era confusa, fragmentada, como suele suceder con este tipo de primicias. Se hablaba de un posible proyecto juntos, de un encuentro secreto, incluso de rumores más personales. Los primeros reportes surgidos en la madrugada del 29 de enero, hablaban de un encuentro discreto en un café de Estambul, pero los detalles eran escasos y a menudo contradictorios. Algunos decían que fue una reunión de negocios, otros que era una cena privada. La ambigüedad inicial solo sirvió para alimentar la especulación y la anticipación. Lo que sí se ha confirmado, y aquí es donde se pone interesante, es que ha habido una reunión. Un encuentro que, según fuentes cercanas a ambos artistas, se ha mantenido bajo un secretismo absoluto hasta ahora. Y no se trata de un simple café o un saludo casual. Las informaciones apuntan a que esta reunión podría ser el preludio de algo mucho, mucho más grande. Fuentes fiables dentro de la industria turca, que prefieren mantener el anonimato, han corroborado la existencia de al menos una reunión formal entre Can Yaman y Demet Özdemir, y posiblemente más. Se describe como una conversación profunda y estratégica, lejos de las miradas indiscretas, donde se habrían discutido diversas posibilidades.
El hecho de que ambos artistas, conocidos por su discreción en su vida privada, hayan acordado este encuentro, sugiere que el motivo es de considerable importancia para ambos. Pensemos en las posibilidades, ¿verdad? La primera y más obvia es un regreso triunfal a la actuación. ¿Se imaginan una nueva serie o una película donde vuelvan a compartir créditos? El impacto sería monumental. El público está sediento de verlos juntos de nuevo, de revivir esa magia que los hizo tan queridos. Podría ser una secuela espiritual de Erkentzicus, o algo completamente diferente que aproveche esa conexión tan especial que tienen. Imaginen el presupuesto de producción, las locaciones, el guión. Si decidieran apostar por un reencuentro profesional, estaríamos hablando de un proyecto que rompería todos los récords. La expectación sería tal que los derechos de transmisión y distribución se venderían a precios astronómicos. Podríamos estar hablando de una producción de Netflix, Disney y o Amazon Prime buscando capitalizar el fenómeno que representan. Pero la noticia va más allá. Algunas filtraciones, aún sin confirmar al 100%, sugieren que este encuentro podría tener un matiz más personal. Y aquí es donde la especulación se dispara. Podría ser que, después de años de caminos separados, Khan y Demet hayan decidido darse una nueva oportunidad. Recordemos que en el pasado hubo rumores de una relación entre ellos, y aunque nunca se confirmaron oficialmente, la intensidad de su conexión en pantalla alimentó esas conjeturas. Los rumores de una posible relación sentimental entre Khan y Demet circularon con fuerza durante la emisión de Erkentzicus, alimentados por su evidente química y por algunas interacciones fuera de cámara que los fans interpretaron como algo más que amistad. Aunque nunca lo confirmaron, la semilla de la duda y la esperanza quedó plantada en el imaginario colectivo. Imaginen el revuelo mediático si se confirmara que no solo vuelven a trabajar juntos, sino que también han retomado su relación sentimental. Sería la noticia del año, sin duda alguna. Las redes sociales explotarían, los portales de noticias estarían copados con esta información, y el mundo entero se paralizaría por un instante. Y no es para menos, porque son dos figuras públicas con un alcance global, y su vida personal siempre ha despertado un enorme interés. El potencial de esta noticia para generar titulares, debates y contenido es inmenso. Se convertiría en el tema dominante en la conversación pública durante semanas, si no meses. Lo fascinante de todo esto es el hermetismo con el que se ha manejado. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas al respecto. Sus equipos de representación tampoco han dado detalles concretos, lo cual solo aumenta el misterio y la expectación. Este silencio estratégico, lejos de apaciguar los ánimos, ha avivado aún más las llamas de la curiosidad. Cada pequeña pista, cada rumor, se está analizando con lupa. Los agentes de prensa de ambos artistas han sido notablemente esquivos, ofreciendo solo respuestas genéricas como «no comentamos sobre la vida personal de nuestros clientes» o «estamos siempre abiertos a proyectos interesantes», lo cual, en lugar de desmentir, solo añade combustible al fuego. Analicemos el contexto. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a estos dos artistas a reencontrarse después de tanto tiempo? Podría ser una coincidencia, una oportunidad de trabajo que surgió de la nada y que ambos vieron con buenos ojos. O quizás, algo más profundo, una reflexión sobre sus carreras, sobre sus vidas, y la decisión de reconectar con alguien que marcó un antes y un después en sus trayectorias. Es posible que ambos hayan alcanzado un punto en sus carreras en el que sientan la necesidad de explorar nuevos horizontes creativos, y que hayan considerado que colaborar juntos podría ser una vía para ello. O desde una perspectiva más personal, el tiempo y las experiencias vividas por separado podrían haberlos llevado a reevaluar su pasado y a considerar la posibilidad de un futuro juntos. Si hablamos de proyectos profesionales, las posibilidades son infinitas. Podríamos estar ante una nueva serie dramática que explore temas más maduros, una comedia romántica que recuerde los buenos tiempos, o incluso un proyecto cinematográfico que los posicione en un contexto completamente diferente. Teniendo en cuenta la evolución de sus carreras, no sería de extrañar que buscaran algo que les permitiera seguir creciendo como actores y mostrar nuevas facetas de su talento. Quizás un thriller psicológico, un drama histórico o una aventura épica. Las opciones son tan amplias como su talento. Y si volvemos a la esfera personal, bueno, ahí es donde la imaginación vuela. Si es verdad que han decidido darle una nueva oportunidad a su relación, significaría que ambos han madurado, que han reflexionado sobre lo que tuvieron y sobre lo que pueden tener.
El éxito internacional, las experiencias vividas por separado, todo eso puede haberlos llevado a darse cuenta de que lo que tenían juntos era especial y valía la pena intentarlo de nuevo. La madurez y la experiencia personal que han adquirido en los últimos años podrían haber fortalecido su vínculo o haberles dado una nueva perspectiva sobre lo que buscan en una relación. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a todos a especular. Los foros de fans están que arden, las redes sociales son un hervidero de comentarios, y los medios de comunicación siguen intentando desentrañar la verdad. Cada detalle, por mínimo que sea, se está interpretando como una posible pista. Los hashtags #CaniDemet, #Erkencicus Reunión y #News from Turkey se han vuelto tendencia mundial. Los fans están recreando momentos de la serie, analizando publicaciones antiguas y buscando cualquier conexión que pueda confirmar sus teorías. Podríamos estar ante el anuncio oficial de un nuevo proyecto conjunto en las próximas semanas, o ante una aparición pública que confirme los rumores más personales. Sea lo que sea, una cosa es segura: Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los nombres más importantes del panorama internacional, y cualquier cosa que hagan juntos, o por separado, generará un interés masivo. La expectación es palpable y la industria del entretenimiento está conteniendo la respiración, esperando la confirmación de lo que podría ser uno de los regresos más esperados de la década. El 29 de enero de 2026 será recordado como el día en que la bomba explotó. La noticia, aunque todavía envuelta en un velo de misterio, ha puesto de manifiesto la relevancia y el poder de convocatoria de estos dos artistas. Y nosotros, como seguidores de sus carreras y apasionados del mundo del espectáculo, estaremos aquí, atentos a cada nuevo detalle, para traerles toda la información de primera mano. Nuestra misión es mantenerlos informados, y este es un momento crucial en el que el misterio y la anticipación son los protagonistas. Es fascinante cómo dos personas, separadas por la distancia y por el tiempo, pueden seguir manteniendo esa conexión tan especial con su público. La forma en que Erkencicus marcó un antes y un después, no solo en sus carreras, sino también en la forma en que el público los percibía, es algo que no se puede subestimar. Esa empatía, esa cercanía que transmitían, los convirtió en algo más que actores, se convirtieron en parte de la vida de millones de personas. El legado de Erkencicus es innegable y ha creado una base de fans leales que seguirán apoyando a Can y Demet en cualquier proyecto que emprendan. Y ahora, ante esta noticia, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué viene ahora? ¿Qué sorpresas nos deparan Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Será un reencuentro profesional, una reconciliación personal, o quizás una combinación de ambas cosas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que el mundo del entretenimiento está más expectante que nunca. La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. La posibilidad de un regreso profesional es emocionante para los fans de su trabajo, y la posibilidad de una reconciliación personal añade una capa de drama romántico que cautiva a muchos. Así que, mientras esperamos más detalles, les invito a que se unan a la conversación. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que retomaran su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y sus expectativas. El debate está abierto y su participación es fundamental para crear una comunidad vibrante y comprometida. Imaginen las posibilidades, creen sus propias narrativas, y compartan sus sueños y esperanzas para este posible renacer. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Hasta la próxima.